Los materiales que vamos a necesitar: aproximadamente 20 gramos de hilo. Este es de un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Vamos a necesitar una agujita de lana, un ganchillo de 4 milímetros, una tijerita, y si ustedes quieren utilizar otro tipo de material, les recomiendo que pueden utilizar cualquiera, siempre que tenga la medida de grueso de 2 milímetros aproximadamente. Comenzaremos con un aro deslizado. Giramos de esta manera, colocamos el ganchillo en el centro y hacemos una cadenita para asegurar. Para iniciar la vuelta 1 vamos a hacer 2 cadenas que no van a contar como un punto, y vamos a comenzar a tejer dentro de este arito puntos altos de esta manera. Ok, así vamos a ir tejiendo hasta que alcancemos 10 puntos altos. Tenemos acá 10 puntos altos. Vamos a alar esta colita de hilo hasta cerrar y vamos a ubicar el primer punto alto que hicimos en la vuelta. Ahí arribita vamos a colocar el gancho y hacemos un punto deslizado. Iniciamos la vuelta con 2 cadenas. De nuevo, estas no nos van a contar como punto, y en este mismo espacio, el primer punto alto, vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, los dos en el mismo espacio. Vamos al punto que sigue y hacemos de igual manera 2 puntos altos en el mismo espacio. Siguiente igual, y así vamos a continuar tejiendo 2 puntos por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Terminamos con la vuelta número 2, cerramos en el primer punto con punto deslizado, y a partir de esta vuelta número 3 vamos a comenzar a trabajar puntos medios altos. En esta vuelta iniciamos con una cadenita y 2 puntos medios altos en el primer espacio, 1 y 2 puntos medios altos en el espacio número 1. Vamos al siguiente, en ese vamos a tejer solo un punto medio alto. En el siguiente volvemos a tejer 2 puntos en el mismo espacio. En el siguiente vamos a hacer uno solo, y siguiendo esta misma secuencia vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos al final. Bien, llegamos acá al final de esta vuelta número 3. Entonces, a partir de la vuelta 4 vamos a seguir la misma secuencia, una cadenita y un punto medio alto en cada espacio. Y a partir de acá no vamos a tejer ningún aumento. Vamos a ir haciendo un punto medio alto por cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener un total de 30 puntos en cada vuelta a partir de acá, y lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la vuelta número 11. Ok, llegamos acá a la vuelta número 11. Tenemos una medida de 8 centímetros de altura y de ancho. Tiene un poquito más de 8 centímetros, 8.5. Entonces, para hacer una última vuelta acá arriba vamos a seguir la siguiente secuencia. Acá cerramos una vuelta con puntos, con un punto deslizado. En el primer punto vamos a pasarnos al siguiente, y allí vamos a tejer 3 puntos medios altos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a saltar el punto que sigue, y en el de al lado vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente espacio vamos a tejer de nuevo 3 puntos medios altos, todos en el mismo espacio. Saltamos un puntito y en el que sigue hacemos punto deslizado. ¿Ven? Se nos van a formar como unos arquitos
En el siguiente volvemos a tejer 3 puntos medios altos. Saltamos un punto y en el que sigue punto deslizado. Así vamos a tejer toda esta vuelta número 12 hasta llegar acá al final. Ok, ya dimos toda la vueltita, vean cómo queda este bordecito. Acá, después del último grupito de 3 puntos, nos va a quedar un espacio disponible, lo vamos a saltar y ubicándonos en el primer punto medio alto de la vuelta anterior, acá donde iniciamos esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora agregamos una cadenita, vamos a alar un trocito de nuestro material y vamos a cortar. Sacamos por completo y acá vamos a colocar una agujita de lana para esconder este restante. Bien, entonces ya tenemos esta piecita lista. Ahora vamos a necesitar una cadenita de unos 50 cadenas aproximadamente y vamos a colocarle una agujita de lana. Vamos a ir a la segunda vuelta desde acá arriba, la segunda vuelta de puntos medios altos. Tenemos esta de los arquitos, la que sigue y la de abajo. En esta vamos a pasar con nuestra aguja dejando 2 puntos, pasamos, contamos 2 puntos, colocamos la aguja hacia adentro, 2 puntitos y así cada 2 puntitos vamos a pasar para que nos quede de esta manera el cordoncito y así vamos a dar toda la vuelta. Bien, entonces ya pasamos por toda nuestra piecita, tenemos toda la vueltita y salimos en el mismo espacio donde iniciamos. Esto es para amarrar acá nuestra bolsita. Vean qué hermoso queda este sencillo monedero. Está súper pequeñito, especialmente para meter ese tipo de cosas. Y con eso terminamos el tutorial de este hermoso proyecto. Súper fácil de hacer, espero lo puedan realizar. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.